años de haberme retirado de la política activa a darle consejos a la presidenta o a cualquier otro candidato me parece un poco sí, pero desde el punto de vista del análisis político, ¿no? Un poco usted lo marca también en su libro. Respecto de la alternancia del poder, ¿no? Da la sensación de que por lo menos los pocos candidatos hoy que hay, además de la eventual candidatura de Cristina Kirchner, no hacen un planteo de un gobierno muy distinto en el caso de llegar a la presidencia. Y uno imagina que si hay una porción del electorado que no quiere seguir con lo mismo, busca el cambio, y el cambio no aparece. Coincido, ¿no? Totalmente con usted. Yo no sé, creo que lo digo por ahí. Sí. Cuando termina un ciclo, la gente busca la contracara, porque para votar lo mismo ya lo tiene. Es decir, yo no creo que acá haya aparecido todavía la contracara de la presidenta, o de lo que la presidenta significa en la política nacional. Usted ha dicho también, Carlos, el menemismo fue el menemismo, cuando Menem deja el gobierno, deja el poder, desaparece el menemismo. ¿Con el kirchnerismo va a pasar lo mismo? Yo eso no lo digo ahora, lo escribí en Clarín, muy poco tiempo después de dejar el gobierno, donde decía yo que el menemismo no existía, que era una invención para tratar de cercar y eliminar de la vida política argentina un conjunto de dirigentes políticos. Si va a pasar lo mismo con el kirchnerismo, yo estoy absolutamente convencido de que terminado el ciclo kirchnerista, que no sé si terminará dentro de 5 años o dentro de 10 o no sé, en definitiva lo que subsiste es el peronismo, inevitablemente. El peronismo tiene características muy importantes que lo hacen un elemento insustituible de la vida política nacional. ¿Este país es para ser gobernado por peronistas entonces nada más? No, este país, fue gobernado por radicales también, desgraciadamente no con demasiado éxito en las 2 presidencias radicales a partir de la reconquista de la democracia. Por eso yo señalo en el libro que en materia institucional el periodo de la década del 90 ha producido hechos significativos de enorme trascendencia. Por ejemplo, nosotros logramos, cuando se transfirió el poder a De la Rúa de una manera perfecta, irreprochable, quizás como muy pocas transferencias del poder han funcionado en la Argentina, cuando le transferimos al poder a De la Rúa, cuando se perdieron las elecciones, estábamos dando paso al 4º presidente constitucional consecutivo en la Argentina. Si usted dice eso respecto de cualquier otro país, quizá le digan, bueno, por supuesto, pero si usted lo dice de nuestro país, usted tiene que tener en cuenta que desde el año 1926 no ocurría eso. Y en ese contexto usted que hubiera 4 presidentes constitucionales consecutivos. Otra de las cosas importantísimas que yo también la señalo en el libro es la Constitución del 94. La Constitución del 94 es la primera constitución en la República Argentina que se sanciona por consenso de la más amplia mayoría política y de los 2 grandes partidos, porque hasta ese momento todas las constituciones argentinas habrían sido sancionadas bajo la presión de los vencedores en determinadas circunstancias. En 1853 por los vencedores de Caseros, en 1860 cuando la provincia de Buenos Aires vence a la Confederación Argentina, luego viene la federalización de Buenos Aires, en 1949 porque el peronismo impone una constitución sin haber logrado el consenso de los demás partidos políticos, y en 1957 la reforma de la Constitución es el producto de la imposición de los militares golpistas. Solo en 1994 se logra una Constitución de consenso, y estos son aspectos fundamentales. Lo llevo a un tema actual, Carlos. Moyano consideran que tiene mucho poder. Sí, lo estaba escuchando recién al compañero Barrio Nuevo. Él está, obviamente, en una tarea política militante significativa, seria, interesante. Yo no lo estoy. Puedo hacer el análisis del movimiento sindical quizás de distinta manera. Yo creo que para el peronismo el movimiento sindical es sustancial. No pueden prescindir de eso. Es una de las patas de la gobernabilidad que la sociedad le reconoce como capacidad al peronismo.
El peronismo, la sociedad argentina reconoce en el peronismo que garantiza la gobernabilidad. Por eso lo ha votado en reiteradas ocasiones, a pesar de que a veces tuvo desenlaces trágicos, como fue el gobierno peronista entre 1973 y 1976. A pesar de eso, el peronismo volvió, y volvió con fuerza porque además se remoza a sí mismo, se renueva a sí mismo. Pero el sindicalismo es una de las patas de esa gobernabilidad porque garantiza la intermediación, la mediación en el conflicto social. Yo creo que el peronismo no tiene que confrontar con el sindicalismo, tiene que tratar de garantizar una renovación interna del sindicalismo, dirigencial, nuevas generaciones que accedan a la conducción sindical. Y eso creo que va a ocurrir inexorablemente, como va a ocurrir inexorablemente en la dirigencia política peronista. Hay toda una generación de hombres muy jóvenes que están avanzando hacia un proceso de renovación como el que nosotros hicimos en 1984 durante el gobierno de Alfonsín, que nos permitió recuperar el gobierno en 1989. Están los Urtubey, los Massa, como decía hace un rato Barrio Nuevo, está los Uribarren, está Scioli. Dentro del peronismo hay una gran cantidad de dirigentes políticos jóvenes que inexorablemente van a producir una renovación interna. Usted habla mucho del gobierno de Menem en el libro. Hoy escucharlo a Menem apoyar a Cristina Kirchner, ¿qué le pareció? Mire, yo quiero repetir acá lo que he dicho hace unas horas. Yo no lo voy a juzgar a Menem por esto. Yo no puedo juzgar lo que pasa en la cabeza de un hombre que, habiendo sido plebiscitado 3 veces gobernador de La Rioja, habiendo sido encarcelado por la dictadura militar y perseguido, habiendo sido elegido 2 veces presidente de la República por el voto libre de sus conciudadanos, fue víctima de humillaciones, de agravios, que lo han conducido prácticamente a un exilio interior. Yo no sé qué pasa por la cabeza de ese hombre y no me siento capacitado para juzgar hoy sus actitudes. No juzgarlo, pero no le gustó. Yo le diría que no lo voy a juzgar. Claro, pero en todo esto que ha dicho busca una justificación, ¿no? Entendemos que no está de acuerdo. Yo me quedo, no, ¿cómo? Perdón. Entiendo por esta justificación casi que usted hace de lo que es Menem hoy y de todo lo que ha pasado, que no comparte lo que él ha dicho, ¿no? No, yo no he dicho que no comparto ni que comparto, he dicho que no lo juzgo. Cuando uno no juzga, no juzga, es decir, no dice está bien ni está mal, no lo juzgo. Me quedo con el Menem que produjo inmensas transformaciones, con sus grandes aciertos y sus errores en la década. ¿Cuál fue el error de Menem? Yo pienso que Menem cometió un error cuando persiguió una segunda reelección que era jurídica y políticamente inviable. Pienso que quizás cometió un error en el 2003 cuando se presentó un proceso electoral en el que no podía salir victorioso jamás, porque todas las encuestas le daban un techo de 25 puntos, que es lo que sacó, pero además señalaban que más del 65% del electorado no lo votaría en ninguna circunstancia. Entonces era imposible ganar la segunda vuelta. Y en tercer lugar, creo que también cometió un error cuando no se presentó en la segunda vuelta. Es decir, él, a mi juicio, debió haberse presentado en la segunda vuelta, porque la República corría un riesgo muy grande. Nosotros veníamos de un proceso casi anárquico. Y bueno, el dejar el nuevo presidente con 22 puntos lo colocaba en una situación de extrema debilidad, que si el nuevo presidente no hubiera reconstruido rápidamente el poder presidencial, quizás el país hubiese... ¿Y le reconoce eso a Kirchner? Hubiese descendido a un proceso anárquico similar al que ya había pasado. ¿Y le reconoce eso a Kirchner, haber podido reconstruir el poder político con ese origen? Ninguna duda, en eso no tengo ninguna duda, que ha sido un hecho positivo para el país. Así como hay otros que no lo han sido. Carlos, usted habla también de la clase media argentina. Diciendo, este es un país que tiene una gran clase media argentina, y usted se cuestiona y dice, y no sé si fue tan bueno que hubiera esa clase media argentina. Como diciendo, nunca sabe lo que quiere o es indescifrable. Mira,